una de las 44 leyendas vivas que hay en Australia según el informe de The Australian, y también uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna, especializado no solo en los temas monetarios del dinero, sino también en los temas de empleo, de cómo llegar al pleno empleo. Me estoy refiriendo a Bill Mitchell, que en eso de ser una leyenda viva es el único economista de esos 44 académicos que son considerados así, como leyendas vivas, y que yo he tenido la suerte de conocer y que tengo todavía la suerte de estar en contacto con él para diversos temas que están relacionados con la difusión de la teoría monetaria moderna. Vino a Madrid hace no sé si 8 o 9 años y tuvimos la ocasión, mi hermano, yo y otros compañeros, de estar con él, hablando, charlando y compartiendo un acto, de hecho. Luego os hablaré de un libro muy importante suyo, que a mí me encanta, que es La distopía del euro, en que en su versión en traducción en castellano, mi hermano y yo le hicimos precisamente el prólogo. Así que la verdad es que estoy bastante contento de estar ahora hablando de Bill Mitchell, porque no solo por conocerlo, sino porque se lo merece. Es uno de mis economistas preferidos, lo tengo que decir, es uno de los que más se aprenden. Tiene un blog en el que casi todos los días hace un texto larguísimo. Si os interesa seguir la actualidad de Estados Unidos, pero también la de Australia, del Reino Unido, también incluso de Japón, es un blog muy muy bueno. Además, si no entendéis el inglés, es muy fácil de darle a traducir por inteligencia artificial, ¿no? Además, también habla de música, porque fue músico a lo largo de toda su vida, con un grupo de música y todo, y fue ciclista. Y de hecho creó una especie de página web para hablar de ciclismo, que luego se la acabaron comprando de la importancia que llegó a tener, ¿no? O sea que este hombre es un fuera de serie, ve con buenos ojos el marxismo, tiene herramientas analíticas marxistas, o sea, tiene un poquito de todo, y la verdad es que tiene una talla intelectual tremenda, y por eso, entre otras cosas, ha sido uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna. Venga, vamos a hablar un poquito de su vida y un poco más de su obra. Yo creo que más o menos todos le podríais poner cara, pero sin embargo os la dejo ahí. Bill Mitchell nació en Australia en 1952, concretamente en Glen Huntly, un suburbio de Melbourne. Nació en el seno de una familia trabajadora y en ese suburbio, y precisamente por eso vivió pues una situación en su infancia con dificultades económicas que le marcaron su influencia y su visión sobre el mundo. Obviamente, cuando estás viendo pobreza y desigualdad a tu alrededor, luego concibes el mundo como que eso es un grave problema. No es lo mismo que nacer en el seno de una familia acaudalada, que es más difícil darse cuenta de ese tipo de cuestiones, ¿no? Se sacó una licenciatura de comercio en 1977, luego una maestría de economía en 1982, y el doctorado tardó un poquito más en obtenerlo, fue en economía, y lo hizo por la Universidad de Newcastle, donde empezó ya a trabajar desde 1990, pero el doctorado esperó hasta 1998. Como os decía, no solo fue profesor en la Universidad de Newcastle, sino que también fue desde 1990, concretamente, director del Centro de Pleno Empleo y Equidad, ¿no? Un espacio en el que desde esa época, que son ya más de 30 años, ha estado escribiendo y sigue escribiendo artículos para promover políticas para alcanzar el pleno empleo, ¿no? Y por supuesto criticar todas las políticas neoliberales que no ahondan en esa problemática, sino que les da absolutamente igual que se llegue al pleno empleo y se consigan muchos puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, para terminar, simplemente decir que ha tenido posiciones académicas en Helsinki, en Finlandia, y también en Kioto, en Japón, y por eso escribe tanto sobre este país. Sabe mucho porque ha estado viviendo allí, porque lo ha vivido de cerca, y de verdad que si alguna vez queréis saber sobre Japón, sobre cualquier cosa de la mano de alguien que sabe mucho al respecto, con una visión occidental, pues tenéis aquí Bill Mitchell, su blog gratuito, que es, no recuerdo el nombre, pero es Billy Blog creo que es el nombre, ¿no? Bueno, vamos a hablar de sus principales libros, que tiene unos cuantos, pero yo he cogido aquí los que he visto más relevantes y ya siendo doctor en economía, ¿no?
Fijaos, aquí tenéis uno que es una compilación de estudios en el que él también pone uno de sus artículos. Ya os digo, muchísimos artículos dentro de ese seno del centro que os decía, ¿no? Por la búsqueda de pleno empleo. Y luego acabó pues reuniendo un montón de trabajo en este libro, que es La urgencia del pleno empleo. Yo creo que el título ya habla de lo que va el tema y es la preocupación porque se haya cambiado el punto de vista que existía después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el pleno empleo era un objetivo loable, deseable, que se ponían todos los esfuerzos en conseguirlo, a esta visión que tenemos actualmente, que es, ¿hay desempleo? Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Quizás es lo inevitable, quizás no viene bien para controlar la inflación, que es una visión que fue ganando terreno en los años 70 y 80, ¿no? Así que este libro lo que hace es denunciar ese punto de inflexión y dice, oye, que es que aquí hay muchísimo desempleo y no es una inevitabilidad económica, sino simplemente voluntad política, ¿no? Sobre esto gira siempre la obra de Bill Mitchell, siempre va a girar sobre eso. De hecho, unos cuantos años más tarde, en el año 2008, tenéis este libro escrito aquí conjuntamente con Joan Muisken, con el que ya había escrito un montón de artículos, en el que se acaba recogiendo toda esta información. Bueno, muchas gracias, el abrazo del oso por este raid. Estamos hablando justamente de Bill Mitchell y sus obras y un poco de su vida. Como digo, este libro es una maravilla si os interesa el tema de el desempleo y el empleo desde un punto de vista macroeconómico, porque te hace un repaso de unos 150 años de cómo han evolucionado las políticas públicas a nivel de toda la OCDE, no solo Australia, que se suele centrar mucho en Australia porque es australiano, pero habla aquí de todos los países de la OCDE y dice, oye, mira, que es que antiguamente los gobernantes, si no se preocupaban por llegar al pleno empleo, les pasaba factura. Y a partir de los años 60 y 70 ahora eso cambió. Ya hay desempleo. Bueno, hay países que tienen hasta un 27% de desempleo como España en algunos años y no pasa nada. Es como que es algo que tenemos que lidiar con ello. Bueno, aquí hay una crítica, hay una denuncia tremenda partiendo de esa visión histórica en el que se ve clarísimo cómo antes era diferente, había una voluntad política distinta. Aquí se critica claramente que ese punto de inflexión fue debido al auge del neoliberalismo, ese cambio de mentalidad por culpa de una serie de poderosos y privilegiados que hicieron lo posible por cambiar eso y establecer como una especie de dicotomía entre inflación y desempleo, ¿no? Si hay poco desempleo, entonces hay mucha inflación. Así que si queremos baja inflación, tenemos que tener mucho desempleo. Básicamente, esa es la historia que nos cuentan siempre en las facultades de economía, la síntesis neoclásica, concretamente se llama NAIRU, la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, y que es una estupidez. Y aquí, pues en este libro tenéis un montón de críticas empíricas, teóricas al respecto, así que si os interesa es muy recomendable. Y acaba, como no podía ser de otra forma, recomendando una política pública que es la que va a tener la teoría monetaria moderna en todo momento, que es el trabajo garantizado. Lo que ocurre es que aquí todavía se llama garantía de empleo, job guarantee, ¿no? La clave sería que partiendo de las inspiraciones de este hombre, que creo que os acordaréis de él, Hyman Minsky, que habló de el empleador de último recurso, igual que el Banco Central es el prestamista de último recurso, que cuando los bancos comerciales no tienen liquidez, aparece el Banco Central y les da la que necesita, lo mismo tendría que hacer el Estado cuando la gente no tiene un empleo, pues entonces tendría que llegar el Estado y garantizarle un puesto de trabajo a todos. Esto fue una idea original de Hyman Minsky en los años 60 del siglo pasado y Bill Mitchell y también Joan Muske lo recuperan aquí en este libro, bueno, también en artículos anteriores, por supuesto, eso de los años 90, pero en este libro acaba cristalizado de una forma, pues eso, en formato de libro, y te dicen, oye, que es que todos los esfuerzos que están haciendo todos los gobiernos actuales de vamos a tratar de que no haya desempleo, pasan por voy a darle educación. Voy a darle formación a los desempleados, voy a darle facilidades a los desempleados a ver si por algún casual encuentran un puesto de trabajo. Y aquí lo que critican es que no hay que hacer eso, porque directamente los puestos de trabajo no existen. Eso que quieres buscar no existe. Tú puedes darle a un desempleado un montón de formación, educación y tal, que si el puesto de trabajo no existe, jamás en la vida lo van a encontrar. Normalmente se usa mucho la metáfora del juego de la silla, ¿no? Si en una sala hay 50 sillas y hay 60 personas,
esos son 50 puestos de trabajo y 60 personas que quieren acceder al puesto de trabajo, pues da igual que tú a las 10 personas que no se van a poder sentar les des formación, les des educación, les des más velocidad para llegar a la silla, porque aunque lleguen van a dejar a otra persona fuera, ¿no? Así que lo que hay que hacer como política pública es garantizar directamente el puesto de trabajo, igual que cuando la gente pide sanidad, pues no le das, no sé, bonificaciones, facilidades, recursos para que vayan a la empresa privada sanitaria, sino que directamente desde el Estado le garantiza sanidad. Lo mismo con la educación. La gente quiere educación, ¿qué hace? ¿Le das dinero para que vaya a un colegio privado? No, directamente le das la educación. Pues aquí lo mismo. ¿La gente quiere trabajar? Pues no le das empleo. Esto es lo que ocurre actualmente, ¿no? Y esto es lo que se pone de manifiesto en este libro. Me he explayado porque es básicamente la idea del trabajo garantizado que luego va a ir recuperando en todos los demás libros, por supuesto, ¿no? Como hace siempre la teoría monetaria moderna, porque es su prescripción política por antonomasia. Ahora fijaos, vamos a cambiar de libro. Este es el que os comento, que en el año 2015, bueno, concretamente 2016, porque en 2015 salió en inglés, aquí lo tenéis, ¿no? La distopía de la eurozona, y aquí lo tenéis en español, en castellano, y mi hermano y yo pues le hicimos el prólogo, ¿no? La verdad es que creo que quedó bastante guay, y el libro es una absoluta maravilla. ¿De qué va esto? Os lo podéis imaginar, ¿no? Es la distopía de la eurozona. ¿De qué habla? Pues de cómo se creó la eurozona y cómo evolucionó a lo largo del tiempo, porque es muy interesante. O sea, si os interesa cuál ha sido el desarrollo de las ideas originales que había, cómo crear una unión monetaria, cómo crear una unidad de cuenta común, cómo hacerlo con los bancos, cómo hacerlo desde los estados. Este libro es una absoluta maravilla, está muy bien documentado y fijaos que hay cosas tan interesantes como que en un primer momento del origen de la eurozona, que había una rivalidad franco-alemán muy importante porque cada uno quería tirar para su casa. En la vertiente francesa había como una preocupación mayor por los desequilibrios que podría generar una unión monetaria sin una unión fiscal, sin una unión política. Y eso es algo que se presentó en determinados informes y que tenían sentido. Y Bill Mitchell dice, ojalá hubiese ido por aquí. Pero desgraciadamente, como de esto se empezó a hablar desde los años 60, 70 y 80, dio tiempo a que el neoliberalismo hiciera mella en el imaginario colectivo y al final ganó la visión alemana. Aquella de, no, que cada estado tenga que limitarse por el libre mercado, que no pueda haber aquí una unión política y fiscal entre todos los países, que cada país se aguante su vela, en fin. Y de aquellos polvos, pues esto es lodo, ¿no? Los problemas que tiene hoy día la eurozona por culpa de ese diseño institucional que fijaos que fue pues una pulsión entre dos visiones muy diferentes y ganó la más equivocada de todas, desgraciadamente, ¿no? Así que ahí tenéis un muy buen libro. Aquí os traigo un libro que me sé prácticamente de memoria. No es un libro, es un manual, ¿vale? Esto es drogadura, esto es para los que queráis saber de teoría monetaria moderna, pero al detalle para dar clase, básicamente, o si sois muy friki, tenéis aquí un manual que fue publicado en el año 2016 y que lo hace conjuntamente con Randall Wray y Martin Watts. Yo me lo sé casi de memoria porque lo utilicé para mi tesis doctoral. De hecho, mi tesis doctoral utiliza una herramienta metodológica que ellos exponen en este libro, que luego curiosamente desarrollaron en este otro. Fijaos, es casi lo mismo, ¿vale? O sea, si os compráis un libro, no os compréis el otro. Yo os recomendaría este último porque está más actualizado y han corregido errores y todo el rollo. Pero es casi igual y os puedo asegurar, los tengo los dos aquí atrás, que tú coges y es que es un copia y pega con algunos cambios, ¿no? Casi una nueva edición. Esto se llama Macroeconomics, ¿vale? Y esto es lo que le permite dar una visión más holística para que en algunas escuelas de negocio, en algunas facultades de economía, pues lo puedan utilizar para dar clases. Pero, porque el otro era, fijaos, ¿no? Aquí, un texto introductorio de teoría monetaria moderna y también la práctica, ¿no? Pues muy bien, ahí se queda. ¿Quién te va a comprar esto si la gente no sabe lo que es? Pero si se llama el manual Macroeconomics, entonces ya es más probable, ¿no? Que lo utilicen. Como digo, va al detalle, con un montón de ejemplos prácticos, con mucha formulación matemática también, mucha referencia bibliográfica, droga dura, ¿no? Y ahora, para ir terminando, vamos a hablar de este libro que fue publicado en 2017 conjuntamente con Tomás Fazi, que también vinieron a Madrid en el año 2019 o 2018 a presentarlo y yo también estuve allí con ellos y la verdad es que es un libro muy, muy sugerente, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta el contexto de 2017, está el Brexit ahí en su pleno apogeo, que es, oye, una desvinculación de las conglomeraciones de estados, ¿no? Ya no estamos hablando tanto de que haya
una necesidad porque los estados colaboren entre sí, sino que el Brexit se dice, oye, yo voy a mi bola, ¿no? Yo voy por mi cuenta. También Donald Trump diciendo, oye, yo quiero poner aranceles y los pongo y rompo un poco la lógica de neoliberal que había hasta entonces. Y entonces eso que ya veíamos que ahora se está desarrollando muchísimo más en 2025, la clave es que estos dos, Bill Mitchell y Thomas Fazzi, ponen ya el ojo y dicen, oye, aquí las cosas están cambiando y parece que cada vez más movimientos para reclamar que la soberanía política resida en el Estado-nación y no tanto en formulaciones a escala mayor como por ejemplo la eurozona, ¿no? Y frente a ese discurso convencional que dice que en un mundo globalizado, neoliberalizado, financiarizado, los Estados-nación tienen muy pocas herramientas para manejarse, porque los ricos se van a paraísos fiscales, porque a lo mejor el tipo de cambio depende de lo que esté ocurriendo en la otra parte del mundo, porque tus empresas e industrias se están deslocalizando, a pesar de ese discurso absolutamente mainstream, en ese libro se dice: los estados, a pesar de todo eso, tienen todavía muchísimos recursos para controlar democráticamente su economía a través de un montón de políticas, entre ellas, por supuesto, el trabajo garantizado del que hemos hablado antes. Así que os interesa cómo recuperar el poder de los estados-nación, sobre todo desde un punto de vista económico, pero no solo, porque Thomas Fazzi es un teórico político, este libro os va a encantar. Y por último, porque no podía dejar de comentar este simpático libro, en 2024, es decir, prácticamente antes de ayer, Bill Mitchell sacó este libro con Warren Mosler, otro de los fundadores de la teoría monetaria moderna, que tiene un origen absolutamente diferente. Es decir, Warren Mosler es un millonario, no sé si incluso millonario, que ha hecho muchos negocios en la finanza y que ha ganado dinero a través de ese mundo. En cambio, Bill Mitchell, como ya os he contado, es una persona mucho más humilde, sobre todo desde su origen, ¿no? Y sin embargo, acaban llegando a las mismas conclusiones, que es la teoría monetaria moderna y también el trabajo garantizado, desde postulados económicos y teóricos diferentes, porque Warren Mosler no es académico, es simplemente un broker, ¿no? Entonces la clave es que en este libro empiezan a contar de forma amena y detallada cómo es posible que eso ocurra, cuáles son las anécdotas que han tenido con otros teóricos de la teoría monetaria moderna, en qué consiste básicamente este enfoque, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, de los años 90 hasta 2024, y bueno, ahí veis que la propia portada es muy simpaticona con unos dibujitos, y la clave es que trata de llegar a un público más amplio para explicar en qué consiste la teoría monetaria moderna y sobre todo cuáles son sus orígenes y su desarrollo desde dentro, ¿no? Es sugerente, no es tanto para aprender teoría monetaria moderna, sino para profundizar sobre ello. Pues nada, ahí tenéis las obras que he visto más importantes de este fuera de serie que es Bill Mitchell. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.